Entonces, nuestro primer curso con cadáver serio, aquí está el reloj, es nuestro primer curso con cadáver de una patología que es la que más me gusta, la que más quiero cuidar, donde más tecnología queremos desarrollar e innovar, y para nosotros es muy importante, sois muy importante, porque como bien sabéis, cada uno tiene una tara, yo tengo la mía, y es que desde aquí, desde la región de Murcia, creo que podemos ser pioneros en muchísimas cosas y desarrollar, innovar y ser mejores. En este curso, la finalidad de este curso es, nosotros somos fabricantes, como bien sabéis, de soluciones de artroscopia y osteosíntesis, y somos compañeros de viaje de una grandísima compañía como es Permédica, importada a España a través de una grandísima compañía llena de gente humana increíble como es Cardiva. Esta alianza que hacemos con ellos es bastante importante, porque de hecho este navegador que estáis viendo la semana que viene se va para la fábrica, se va para Permédica, para desarrollar e innovar. La finalidad es, desde aquí, poder innovar con nuestras ideas y ser mejor que los americanos, que son la referencia actual del sector, ¿vale? Entonces, muchas gracias por venir. Vamos a intentar hacerlo con el mayor de los cariños, una parte teórica inicial, porque sobre todo la finalidad de este curso es que haya en la web también una documentación, una educación médica bestial, que espero que a partir del año que viene la educación médica podamos darla con muchísima más energía e ilusión. Entonces, hacemos primero una parte teórica y luego la práctica con cadáver. Gracias al doctor Martín Victorio, porque es una de las mejores personas y mayor talento que he conocido en mi vida, y sobre todo gracias por acompañarnos. Muy bien, pues si queréis os doy la charla ya de manguito rotador. Sí. Vamos a intentar sintetizar en 15 minutillos las cosas técnicas que, pues bueno, me parecen más relevantes a la hora de afrontar patología del manguito rotador. No sé si se puede ver la presentación en algún sitio. Ahora. Ya digo que voy a intentar ser breve porque, bueno, pues a lo largo de la práctica, y la mayoría de vosotros pues ya sabéis un poco, porque habéis estado en quirófano, en qué consiste la reparación de todo este tipo de lesiones, pero hay cosas, pues bueno, dentro de la técnica que me parecen interesantes. Lo primero, las clasificaciones. En este tipo de lesiones es importante clasificar e identificar ciertos parámetros, porque la mayoría de las clasificaciones en el aparato locomotor y en distintos tipos de patologías pueden ser no son tan útiles para afrontar un tratamiento. Son útiles para homogenizar muestras y luego divulgar e investigar y que se homogenicen determinados tipos de terapias. Pero en este caso sí que es importante, porque en función de una serie de características pues tendremos que afrontar la cirugía de una u otra forma. Dentro de las clasificaciones, pues bueno, de lo más importante es el tipo de tamaño, de espesor y de dimensión, sobre todo si está afectado no solo el supraespinoso, sino también el infraespinoso, y sobre todo la forma. La forma es importante porque nos puede hacer, habitualmente tenemos lesiones, pues bueno, tipo U, tipo C, que son desinserciones del supraespinoso, que son relativamente fáciles de reinsertar, o por lo menos tenemos las bases técnicas para intentar la reinserción de formas más o menos pautadas. Pero luego hay otras formas como L y otras formas más irregulares o masivas, en donde hay que ingeniar cómo va a ser la disposición técnica de los anclajes de la reconstrucción, ¿no? Y entonces en ocasiones tendremos que pensar que, en función de la anatomía que veamos de esa rotura, pues hacer alguna convergencia de márgenes, hacer suturas side to side antes de la reinserción propia, que bueno, también Conrado nos ha explicado y hemos visto en los vídeos anteriores. Y luego también, pues si la rotura es completa o es parcial, nos va a determinar que la técnica quirúrgica también sea diferente. Y luego dos aspectos importantes es en cuanto a la retracción de ese cabo tendinoso, que eso va unido muchas veces a la degeneración y a la cronicidad, y obviamente cuando mayor es la retracción, pues más difícil va a ser la reconstrucción y la reinserción.
y aunque esto también depende en ocasiones de la elasticidad con la que nos encontremos y las características del tendón, pero podemos prever una reconstrucción dificultosa y a lo mejor pensar en disponer en ese momento en quirófano de otras medidas, otros elementos de aumentación que nos dé más seguridad a lo que vayamos a hacer. Y luego la degeneración grasa, la clasificación de Goutelier, en donde también es una muestra de la degeneración que va a tener ese tendón y de las posibilidades de éxito de la reconstrucción que vayamos a hacer. Se sabe que con infiltración grasa por grado 2-3 de Goutelier es previsible que haya un fracaso de la reconstrucción simple y entonces, pues bueno, previsiblemente tengamos que diseñar otro tipo de alternativa, por ejemplo, por la cirugía protésica que también estamos viendo a lo largo de la mañana. Y luego otra clasificación que también es muy interesante para afrontar el tratamiento es la de Amada, porque en este tipo de rotura crónica lo que suele acontecer es que avanza el proceso degenerativo y nos encontramos ya con procesos artrósicos asociados. En estos casos muchas veces la reconstrucción, como hemos visto clásica, de los arpones y del manguito, pues no es operativa y tendremos que buscar otras soluciones. Por encima de la Amada tipo 2, en donde no tengamos espacio y ya se ven signos de artrosis, pues tendremos que ir ya pensando en cirugías protésicas. Y luego otro punto clave para antes de ofrecer al paciente las alternativas terapéuticas es cuando está indicado operar. Básicamente, pues cuando el paciente tiene clínica y veamos que hay una rotura del manguito, pero esto no está tan claro porque hay instituciones médicas, sobre todo no quirúrgicas, de otras especialidades que también tratan lesiones del manguito, como de rehabilitación, reumatología, medicina del deporte, pues que abogan por tratamientos conservadores, incluso en lesiones del manguito con rotura. Se ha visto que se pueden alcanzar buenos resultados, pero esto hay que individualizarlo y hay que personalizarlo, porque pacientes jóvenes, activos, con roturas sintomáticas, aunque sean pequeñas, pues serían candidatos a tratamiento quirúrgico. Y es verdad que todos tenemos casos en donde hay pacientes ya añosos de más de 70 años, en donde tienen roturas masivas importantes del manguito, pero tiene una buena función y poca clínica, y quizás ese paciente pues igual no requiera tratamiento quirúrgico en un inicio, por muy grave que sea la rotura. Entonces esto interesa individualizarlo. En general hay un algoritmo estandarizado que habla a favor de la reparación quirúrgica cuando hay lesiones traumáticas, cuando hay lesiones de espesor completo en menores de 55 años y cuando hay una pérdida aguda, por decirlo así, de una función, aunque estemos en un proceso degenerativo o en un contexto en donde ya se sabía que había una lesión del manguito con una rotura parcial o total, pero que el paciente funcionaba bien. En determinadas ocasiones, ante un evento que puede ser traumático, de hacer algún gesto, de hacer alguna cosa un poco más introspectiva, el paciente puede tener un cuadro agudo de dolor y de limitación que, bueno, habla a favor de que pueda haberse producido otro tipo de rotura o haberse agrandado esa rotura y hacerla ya muy sintomática y quirúrgica. El cirujano de hombro, cuando nos dicen que las roturas pequeñas no son quirúrgicas y el paciente si está bien, parece una cosa lógica, pero luego tenemos el problema de que si eso lo dejas evolucionar, se va a convertir en una rotura pues, más retraída, posiblemente más degenerada y posiblemente de más difícil reconstrucción. Entonces a veces hay que consensuar bien con el paciente, ya digo que personalizar el tratamiento para establecer que si tienes una rotura de espesor completa, pequeña, en un paciente de 65 años que no es muy demandante y que en ese momento no da mucha clínica, explicarle que eso puede tener una dificultad quirúrgica posterior y que puede empeorar el resultado a la hora de hacer la cirugía, de demorar la cirugía. Pero es verdad que hay base científica y literatura que apoya que estos casos pueden tratarse de forma inicial con tratamiento conservador. Entonces ya digo que
El momento de operar, hay algunos casos que están claros, pero otros pues que están más dudosos, y hay que comentar con el paciente y consensuar qué se hace en estos casos. ¿Y todas las lesiones que encontremos de roturas del manguito rotador son reparables? Pues ya se sabe que no, algunas no son reparables. Rotura masiva en donde estén involucrados todos los tendones del manguito rotador no significa que no sea reparable, o sea, se pueden reconstruir y reinsertar roturas masivas siempre que cumpla una serie de condiciones de retractibilidad, de elasticidad, que no tenga una degeneración grasa como antes comentábamos, importante, y se puede intentar reparaciones incluso en ocasiones parciales en roturas masivas con buen resultado clínico. Y todas las roturas irreparables pueden no ser quirúrgicas, no, aunque tengas una rotura irreparable, tú puedes tener actos quirúrgicos, no ya una cirugía protésica, por ejemplo, sino incluso una misma cirugía artroscópica. Se ha demostrado que depridamientos, tenotomías y reparaciones parciales de zonas que puedan ser reinsertables, a pesar de que quede su defecto, pueden ser una buena solución en determinados pacientes, sobre todo de más edad, porque disminuyen dolor y mejoran la funcionalidad. Una parte importante a la hora de afrontar una reconstrucción del manguito, no solo cómo vamos a hacer esa reconstrucción y esa reinserción y qué arpones vamos a utilizar ni cómo los vamos a distribuir, sino preparar bien la zona para que podamos tener éxito en la reparación. Y aquí hay dos facetas importantes. Una, liberar bien la parte del manguito a nivel subacromial y a nivel supraclenoideo para que nos permita tener una buena elasticidad del tendón que vaya realmente a la zona anatómica que le corresponde. Si no hacemos este paso, se sabe que cuanto mayor tensión tenga la reparación de ese manguito, mayor tasa de fracaso podemos tener. Entonces esta parte me parece muy importante y a veces pues la pasamos por alto. Y luego la preparación de la huella, que la huella es la zona donde tiene que ir reinsertado el manguito. Esa zona tiene que estar vascularizada y tiene que, pues, bueno, favorecer la cicatrización de donde va a ir el apósito, o sea, donde va a ir apuesto la zona del tendinosa. En ocasiones, si tenemos una retracción importante, y aunque pueda llevar más tasa de fracaso, la reinserción puede no llevarse a la huella anatómica del tendón y tengamos que hacerlo más medial, pues se intenta hacer más medial y se intenta hacer una reconstrucción que, aunque biomecánicamente pueda no tener el mismo éxito que las reparaciones a la huella anatómica, nos puede servir y mejorar claramente la función del paciente. Esto con respecto a la preparación del lecho. Y luego con respecto a la reconstrucción, pues esto es un mundo donde hay miles de opciones, y someramente saber que tenemos dos tipos de reconstrucción. Una, la reinserción, que es la típica que se ha hablado en doble hilera, que es la que ha demostrado mayor ventajas biomecánicas y mejores resultados, que es la que nos ha presentado Conrado. Y luego el side to side o la convergencia de márgenes, para cuando no es posible la reinserción, que es la imagen de arriba a la izquierda, que lo que pretende es cerrar lo máximo posible la zona del manguito antes de la reinserción. Se han diseñado también otro tipo de dispositivos, además de la doble hilera, incluso con triple hilera, y ya artículos que hablan a favor de poner mayor número de anclaje. Técnicamente el anclaje también se ha demostrado que biomecánicamente tiene más resistencia y menos posibilidad de fallos si se pone como entre 45 y 60 grados de inclinación con respecto al plano horizontal, al plano de eje de tracción del supraespinoso. Y luego, cuando utilizamos anteriormente, o bueno, todavía cuando se utilice suturas con hilos, pues parece interesante, además de esa sutura que hacemos longitudinal para reinsertar el manguito, hacer una de refuerzo transversal para evitar ese desgarro. Hoy en día, con el empleo de cintas y de hilos de alta resistencia, tenemos menos posibilidad de que falle esa sutura, pero también es una posibilidad de fracaso el que la sutura que hacemos a lo largo del manguito, pues dentro de ese tendón degenerado, pues pueda fracasar y pueda desgarrar.
Entonces hay distintas alternativas para poder minimizar esa tasa de fracaso. Yo he utilizado durante mucho tiempo los hilos como primera hilera y los nudos porque me daba la seguridad de que tenía como doble zona de seguridad. Una, la sutura que yo hacía a la primera hilera, que me aseguraba que esa zona no fallaba, y luego esas suturas las metía en la segunda hilera y me hacía la huella. Esto hoy en día pues, se ha visto que tiene una serie de hándicaps, sobre todo en cuanto a la elaboración del nudo, pues porque produce un compromiso subacromial y se ha visto que puede dar más clínica residual, y habitualmente los diseños actuales pues abogan por hacer reconstrucciones sin nudos. Los tipos de anclaje son diversos, las configuraciones ya digo que también diversas. Las roturas parciales pues es otro campo en donde pues hay cierta discrepancia, sobre todo a la hora de decidir cuándo se opera. Se habla de que con menos del 50% de la rotura pues puede ser candidato a tratamiento conservador, si es mayor, sobre todo si es sintomático, operar, pero esto tampoco en todos los pacientes es así. Lo que sí es que está claro que cuando la rotura parcial tenemos dos opciones: o hacer reconstrucciones transtendinosas o convertirla en rotura completa para hacer una reinserción clásica como la que hemos estado viendo. Y luego también hay que prestar atención a la porción larga del bíceps, que habitualmente también está lesionado y puede tener otro tipo de tratamiento, y al subescapular, que tiene pues unas consideraciones parecidas a la reconstrucción del manguito. Pero claro, hay otro factor que interviene de forma muy importante en que la reconstrucción y la cirugía que nosotros hagamos, por muy bien que se haya hecho técnicamente, pueda llegar a buen puerto. Y es que hay fracaso en función de la biología. La biología juega un papel muy importante en este tipo de reconstrucciones, porque pues estamos muchas veces en un perfil de paciente de cierta edad, con cierta degeneración, en donde esa sutura que nosotros hacemos pues puede fracasar porque el tejido no es bueno. Encima, en determinados casos como diabetes, fumadores, hay una mala vascularización de la zona, que eso haría que la cicatrización de lo que nosotros reconstruimos del manguito pueda no ser buena, que pueda llevar al final al fracaso. Y luego lo que también hemos visto, pues la retracción del propio tendón, la atrofia grasa y distintos tipos de fenómenos biológicos propios degenerativos, pues dificulta todo este tipo de reconstrucción. Y con esto podemos luchar, pues se puede mejorar la tasa de éxito, independientemente de que la reconstrucción sea correcta, intentando mejorar la biología de distintas formas. Y esto básicamente pues hablamos de lo que es la aumentación. La aumentación significa el asociar a la reconstrucción algo para que nos dé más soporte y más estabilidad y más seguridad en la cirugía. Y de todas las posibilidades de aumentación que tenemos, pues los parches de estos, los aloinjertos dérmicos, parece que son los que mejor nos pueden funcionar en casos de ciertos defectos del manguito. Veis también que hay los implantes de colágeno, el Regenten, que está ahora muy de moda, que es de otra empresa, de Smith, pues también disminuye la tasa de fracaso. La aplicación de plasma rico en plaquetas, que puede favorecer también la cicatrización, disminuye esa tasa de fracaso también con respecto a la población control. Y las células madre y la fibrina, pues un poquito menos, pero también, si veis en la tabla, la tercera columna habla de la tasa de fracaso cuando se emplean cada uno de estos elementos, frente a la tasa de fracaso en la columna siguiente en el grupo control. Y entonces, pues bueno, vemos que cada uno de estas opciones puede disminuir la tasa de fracaso cuando nos afrontamos a un paciente pues, con cierta edad, o que ya preveemos que la biología no nos va a ayudar. Que sepáis que además de la reconstrucción tenemos otras alternativas para mejorar la reconstrucción.
¿Y la descompresión subacromial es necesaria o es suficiente? No he cargado. Pues no está demostrado que esto sea útil. Esto durante muchos años se hacía de forma sistemática porque mejoraba el espacio que había a nivel subacromial y evitábamos roces con el manguito y un supuesto foco de re-rotura, pero cada vez se hace menos porque se ha visto que no es tan trascendente. Es lógico pensar que si ves un espacio subacromial pues disminuido, pues que asocia a la reconstrucción una liberación para evitar el fracaso, y si no, pues optar por no hacerlo. Esto no está especialmente demostrado. Otras opciones, cuando no es posible la reconstrucción, pues porque la rotura es masiva, no se puede llevar a la zona anatómica, hay una infiltración grasa importante o incluso hay cierta degeneración que contraindica la reconstrucción, pues son hacer como artroplastias de interposición, que son las reconstrucciones capsular superiores, que yo he hecho varias y a mí me ha gustado bastante el manejo y el resultado de los pacientes, o los balones que se ponen, sobre todo en pacientes muy añosos ya con cierta artropatía y que, bueno, pues por las circunstancias médicas puedan no estar indicados la colocación de una prótesis. Es una técnica sencilla y que lo único que hace es aportar espacio a nivel subacromial para que la cabeza del húmero no ascienda y que pueda haber una mejor función, mejora la función y el dolor por evitar un poco el roce. En cuanto a la reconstrucción capsular, pues de esto sí que hay bastantes estudios y demuestran que se mejora la función y bueno, es como un tipo también de aumentación bastante complejo técnicamente, pero que es una buena alternativa en pacientes que bueno, no son candidatos a cirugía protésica, a veces por edad o por circunstancias, y que la reconstrucción del manguito no es posible. Resonancias como las que se ven abajo de pacientes que he tenido con reconstrucción capsular, pues se ve una imagen muy bonita de lo que viene a simular un manguito que no existe. Y ya digo que pues la mayoría de los casos a mí me ha dado buen resultado. Otra de las opciones que tenemos para casos en los que ya el manguito no da para reinsertarlo en su zona anatómica son las transferencias. Habitualmente se ha hecho de dorsal ancho, que esto, bueno, técnicamente es difícil y tiene el hándicap de que no recupera del todo bien ciertos patrones de la biomecánica, y ahora lo que más se está llevando es una transferencia del trapecio inferior que recupera mejor toda la movilidad tanto del supraespinoso como la de los rotadores externos, aunque tiene el hándicap de que necesitas un aloinjerto. Y bueno, en cualquier caso está muy diseñado y muy indicado para pacientes jóvenes, activos, todavía trabajadores, y que no ha sido posible hacer la reconstrucción tendinosa. Por último, en estos casos, pues como todos sabemos, tenemos la prótesis invertida de hombro en edad avanzada y sobre todo en artropatía damada superior a 2, pero también puede usarse sin degeneración articular, quiero decir, reconstrucciones, o sea, roturas del manguito irreparables en donde no optas por ninguna de las otras opciones que hemos visto, como las transferencias o la reconstrucción capsular, pues hoy en día también a partir de cierta edad está indicado colocar una prótesis invertida. Y ya termino un poco haciendo un algoritmo de tratamiento del UpToDate, que es como una institución que pone al día toda la evidencia científica que hay para que podamos consensuar o homogenizar ciertos tratamientos. Y realmente todo esto no está homogenizado, pues por lo que os decía, porque hay que individualizar cada caso, y el cirujano de hombro tiene el hándicap de que ha tenido en ocasiones muchos problemas para hacer reconstrucciones cuando estas se han realizado en pacientes ya muy evolucionados, muy crónicos. Entonces la tendencia actual es a intentar hacer cirugías más precoces para que las reconstrucciones sean más sencillas y tengan más posibilidades de éxito. En otros contextos, ya os decía, de instituciones médicas no quirúrgicas, pues todavía se aboga por tratamientos conservadores, incluso en roturas completas.
En general se puede sintetizar que las indicaciones claras para una cirugía es cuando hay una lesión aguda de espesor completo, traumática y sobre todo en pacientes más jóvenes. Cuando hay roturas crónicas ya conocidas, pero que en un momento dado hay una agudización por un gesto, por un traumatismo y hay una gran discapacidad de forma aguda, y cuando ha fallado el tratamiento conservador con la fisioterapia. Y con respecto a las opciones, pues lo que hemos estado diciendo, que lesiones pequeñas pueden ser subsidiarias de simplemente debridamiento o incluso descompresión subacromial, aunque esto no está del todo demostrado, que lesiones ya más grandes sí que pueden ser necesarias la técnica transportar, o sea, trastendón o la reinserción típica, que las roturas masivas pueden ser tratadas con reconstrucción capsular o transferencias tendinosas, sobre todo en pacientes más jóvenes y activos, y que la artroplastia invertida, pues bueno, está indicado en los casos que hemos visto, sobre todo cuando hay artrosis. Y ya está, hemos hecho un repaso somero, ¿no?, ajustado a tiempo más o menos, sobre lo que son las lesiones del manguito rotador, que ya digo que cuando te pones a afrontar quirúrgicamente un caso con una rotura, a pesar de que tú tengas tu planificación quirúrgica, pues a veces te encuentras con distintos morfotipos de lesión, con pacientes que tienen asociadas otro tipo de lesiones, lesiones del rodete clenoideo, de la porción larga del bíceps, y bueno, tienes que tener alternativas para poder llevar a buen éxito la cirugía. Yo en ocasiones, con respecto a la aumentación, he utilizado mucho la reconstrucción capsular superior, ya no solo con matriz dérmica, que es complejo de colocar, pero sí con la porción larga del bíceps, poder aprovecharla haciendo como un efecto de reconstrucción capsular, incluso con un internal brace. O sea, quiere decir que hay muchas alternativas para en cada caso poder intentar hacer una reconstrucción lo más sensata y que lleve al éxito. Y nada más, si tenéis alguna duda sobre lesiones del manguito, pues respondemos a ellas. Y si no, pasamos a la siguiente ponencia, ¿no?, del doctor Cano,